vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Vamos a analizar a una de las figuras más influyentes de la historia, Jesús de Nazaret. Pero desde un ángulo muy concreto. Exacto, aparcando por completo la teología, la fe, lo que nos interesa es un análisis casi forense de su psicología, de su inteligencia y, sobre todo, de su increíble capacidad para gestionar las emociones. Y para guiarnos en esto, nos vamos a basar en un libro que es una pasada, El maestro de las emociones, del psiquiatra Augusto Cury. Y lo que es fascinante es que Cury no lo aborda como una figura divina, inalcanzable. No, se centra en su humanidad. La misión del libro, en realidad, es entender cómo una persona, un ser humano, pudo mantener esa lucidez, esa serenidad. Esa estabilidad. Esa estabilidad, sí, bajo una presión que, a cualquiera de nosotros nos habría destrozado. Esa es la clave. Así que la pregunta que va a estar sobre la mesa todo el rato es, ¿qué podemos aprender sobre la madurez y la fortaleza emocional? Observando a alguien que se enfrentó al caos más absoluto, pero no como un dios lejano, sino como un ser humano. Es que el libro arranca con una idea que a mí me parece potentísima. Sostiene que la verdadera inteligencia, la madurez de alguien, no se ve cuando todo va bien, en las, como él las llama, primaveras de la existencia. Claro, tiene todo el sentido. Es muy fácil ser amable y equilibrado si te toca la lotería, ¿no? Totalmente. Pero a ver qué pasa cuando te despiden o te enfrentas a una enfermedad. Ahí es donde se ve de qué pasta estás hecho. Exacto. La verdadera medida de una mente se revela en los inviernos, en los momentos de pérdida, de traición, de dolor. Y el libro, en ese contexto, analiza lo que llama las funciones de la inteligencia de Cristo, ¿verdad? Sí, y enumera más de 20. Pero ojo, no habla de milagros, habla de procesos mentales. Lo describe como un especialista en el arte de pensar, de escuchar, de reflexionar antes de reaccionar. Y otras cosas más. ¿Cómo cuáles? Pues mira, lo describe como sereno, seguro, sociable y una que me parece preciosa. Lo define como un poeta del amor. Un poeta del amor. Suena muy bien, pero ¿qué significa eso en la práctica? Pues tener la capacidad de encontrar valor en lo más pequeño, de elogiar en público, de conectar con la humanidad de todos, incluso de la gente que le atacaba, ¿sabes? Y esto, según el autor, choca de frente con lo que él llama la crisis en la formación de pensadores que vivimos ahora. ¿A qué se refiere con eso? Si estamos en la era de la información. Ahí está la paradoja. Tenemos acceso a todo, pero el sistema educativo, la cultura, tiende a crear lo que él llama repetidores de información. O sea, gente que memoriza datos. Exacto. Gente brillante para los exámenes, pero con una inteligencia emocional, pues muy frágil. Personas que se hunden con la primera crítica, que no saben gestionar la ansiedad. Entiendo. Que sabemos mucho, pero nos conocemos muy poco nosotros mismos. Eso es. Y frente a ese modelo, Cristo actuaba como un sembrador. No imponía ideas, no buscaba el aplauso. Plantaba semillas de pensamiento, hacía preguntas que dejaba ahí madurando en la mente de la gente. Vale. Para que esto no se quede en algo abstracto, llevémoslo a un caso práctico. El libro menciona el episodio del tributo al César, que es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? De no repetir una respuesta, sino de crear una salida nueva. Es que es una situación de una tensión tremenda. Hay que imaginarse la escena. Tienes a los fariseos y los herodianos. Que se odiaban a muerte, eran facciones políticas irreconciliables. Y de repente hacen una tregua, se alían. Con un único objetivo, tenderle una trampa pública para destruirlo. La presión debía ser brutal. Y la trampa, la pregunta, es diabólicamente inteligente. Es una cárcel intelectual, como dice el libro. Le lanzan delante de todo el mundo. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y no hay salida. Parece una pregunta de sí o no, pero... Es que ambas respuestas eran una condena. Si decía sí, hay que pagar. Se convertía en un traidor para su pueblo, un colaboracionista. Exacto, perdía toda su credibilidad. Pero si decía no, no hay que pagar. Lo podían acusar de sedición contra Roma, y la pena era la crucifixión. Jaque mate. Lo tenían atrapado. Vale, lo pillo. Una pregunta diseñada para aniquilarlo. ¿Y qué hizo? En lugar de caer en la trampa, rompe el marco por completo, se queda en silencio un momento y pide que le enseñen una moneda, un denario. Una jugada totalmente inesperada. Y entonces, en vez de responder, pregunta a él, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Desvía toda la presión hacia ellos. Genial. Totalmente. Y le responden, casi con desprecio, ¿pues de quién va a ser?
de César. Y es entonces cuando suelta la famosa frase, Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. que no es ni un sí ni un no. Exacto. Ahí está la genialidad. No juega su partida, inventa un tablero nuevo. Al decir dadle a César su moneda, reconoce la realidad de un gobierno civil. Vale, hay que pagar impuestos, es lo que hay. Pero al añadir y a Dios lo que es de Dios, introduce una dimensión completamente diferente. Abre un espacio interior, el de la consciencia, las emociones, que está fuera del alcance de cualquier emperador. Vamos, que los dejó a cuadros. O sea, no es solo una respuesta ingeniosa, es toda una declaración de principios sobre los límites del poder político, ¿no? Precisamente. Desactivó la bomba y, de paso, dejó una de sus enseñanzas más profundas. Esa es una demostración de inteligencia bajo una presión. Intelectual. Pero, ¿qué pasa cuando la presión ya no es un juego mental, sino la certeza de un dolor físico y emocional que se te viene encima? Y eso nos lleva a sus últimas horas, a la noche de la última cena. Y esto es lo que a mí de verdad me cuesta más entender. A ver, tú sabes que te quedan horas para ser torturado y ejecutado de la forma más horrible que existe. Y decides organizar una cena. Es una pregunta demoledora. Es que no solo eso, la convierte en el acto central de todo su legado. ¿Cómo funciona una mente así? Pues el análisis psicológico que hace el libro de esa noche es fascinante. Desmenuza varias acciones. La primera, el lavado de los pies. Un acto que en esa cultura era, vamos, lo hacía el último de los siervos. Un gesto de humildad extrema. Mucho más que eso. El libro lo interpreta como un intento de vacunar a sus discípulos contra el individualismo, contra el orgullo. Pero lo más increíble es a quién se los lava. A todos, ¿no? Sí, pero es que entre ellos estaba Judas. Espera. Lavó los pies del hombre que sabía perfectamente que en un par de horas lo iba a traicionar. Lavó los pies de Judas, sabiendo lo que iba a hacer. Eso ya no es humildad, es algo que se me escapa. Es casi sobrehumano. El análisis del libro sugiere que es la demostración de que sus principios no cambiaban. No iba a permitir que la traición de Judas alterara su propia conducta. Es un mensaje brutal. Yo sigo siendo quien soy independientemente de lo que me hagáis. Exacto, una fortaleza mental apabullante. Y luego viene lo del pan y el vino. Que eso también. Psicológicamente es una jugada maestra de control narrativo. Al decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, toma el control absoluto del significado de su propio sufrimiento. No se presenta como una víctima pasiva. Para nada, al contrario. Él mismo le da un significado trascendental a su muerte. Está diciendo, esto no es lo que me hacen, es lo que yo doy. Está reescribiendo el guión de su propia tragedia. Y hay un último detalle de esa noche que a menudo se nos pasa y que el libro resalta como crucial. El Evangelio de Mateo dice que, después de todo esto, cantaron el himno. Perdona, ¿me estás diciendo que, sabiendo lo que le esperaba, no solo cena y crea un ritual, sino que termina la noche cantando? Cantando. Eso es casi inconcebible. ¿Cómo se explica? Es la prueba definitiva, según el libro, de una de las funciones de su inteligencia. No sufrir por anticipado. A pesar de saber el horror que venía, fue capaz de estar plenamente presente, de compartir una comida, un ritual y hasta un canto. Su mente no estaba secuestrada por el futuro. Pero esa serenidad casi increíble parece que se rompe en 1000 pedazos justo después, en el jardín de Getsemaní. Es como si toda esa entereza se viniera abajo. Se lleva a sus 3 amigos más cercanos y les dice la frase más vulnerable de todas. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué pasó con el hombre que cantaba hace un rato? Aquí el libro hace una distinción psicológica que me parece fundamental. Sostiene que lo que Cristo experimentó ahí no fue una enfermedad depresiva crónica, fue una reacción depresiva aguda. ¿Y cuál es la diferencia? Suena parecido. Es clave. Una enfermedad depresiva es un trastorno de base que colorea toda la personalidad. Y según Curry, la personalidad de Jesús era la antítesis de un perfil depresivo. Alegre, sociable, seguro. Entiendo. Lo que vivió en el jardín fue otra cosa. Una reacción puntual. Una ola gigantesca de angustia provocada por lo que se le venía encima. Vale, entiendo la distinción clínica, pero la angustia es la misma, ¿no? Triste hasta la muerte suena a un pozo sin fondo. Y el análisis explica cómo gestionó esa emoción tan abrumadora en ese mismo instante. Sí,
Y lo fascinante es que el proceso de gestión se ve en sus propias palabras. Es en medio de esa angustia asfixiante cuando pronuncia la petición más humana y, para muchos, más desconcertante. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Este es el momento que a mí me parece más real. No es un héroe de mármol, es una persona aterrorizada pidiendo una salida. Fue un momento de debilidad, de duda. ¿Estuvo a punto de echarse atrás? Pues la interpretación del libro es justo la contraria. No lo ve como debilidad, sino como la máxima expresión de autenticidad. ¿De autenticidad? Sí. Primero, demuestra que su sufrimiento era espantosamente real. No era una dramatización, estaba asumiendo plenamente su condición de hombre aterrado. ¿Y qué era exactamente esta copa? La crucifixión. El análisis sugiere que era algo más. Era lo que el autor llama la copa psíquica. La angustia mental de visualizar con todo detalle cada latigazo, cada espina, cada clavo. El tormento de los pensamientos. Que a veces es peor que el dolor mismo. Mucho peor. Y lo más interesante es ver cómo evoluciona su oración. ¿A qué te refieres? A que no se queda ahí. Pasa de pase de mí esta copa a finalmente, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto no es una rendición pasiva, no es un bueno vale, me rindo. Es un proceso interior activo. O sea, que reconoce su miedo. Lo expresa con total libertad, pero luego conscientemente alinea su voluntad con lo que él entiende que es su propósito. Es un acto de aceptación, no de derrota. Así que en él convivían dos cosas que parecen opuestas. Una sensibilidad extrema para sentir esa angustia y al mismo tiempo una fortaleza de hierro para que no lo destruyera. Sí, el libro lo describe como uno de los rasgos más extraordinarios de su personalidad. Una sensibilidad radical, capaz de llorar con los que lloran, y a la vez una protección emocional férrea. Podía recibir los peores insultos sin que el odio o el rencor echaran raíces en su mente, ¿sabes? Esa capacidad de filtrar los estímulos tóxicos es, según el libro, una de las claves de su resiliencia. Hemos recorrido un camino increíble, desde una trampa política hasta la angustia de un hombre solo en un jardín. Y en todo momento la lente no ha sido la de la fe, sino la de la psicología. Viéndolo como un caso de estudio en inteligencia emocional, gestión del estrés y autenticidad. Exacto. Y para terminar, el libro no te da una conclusión dogmática. Te deja con una reflexión final, una pregunta que es casi un desafío. Curry elabora una lista de más de 30 características de la personalidad de Cristo. Saber perdonar, no sufrir por anticipado, encontrar poesía en lo sencillo, no desistir de nadie. Y después de todo eso, deja una pregunta flotando en el aire. Entonces, el gran aprendizaje no es una afirmación, sino una pregunta. Es más bien un desafío personal. La pregunta es, ¿cómo sería nuestra sociedad si la gente, independientemente de sus creencias, O de si no tienen ninguna. o de si no tienen ninguna, incorporara, aunque solo fueran un par de estas funciones de la inteligencia, a su vida? ¿Qué cambiaría en nuestras relaciones, en el trabajo, en la política, si aprendiéramos a ser un poco más maestros de nuestras propias emociones? Uf, una pregunta para quedarse pensando desde luego. Las reseñas están disponibles en los sitios web viquemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.